Bienvenidos al documental Colacho Hermanos, obra escrita por el poeta, innovador del siglo XX César Vallejo. Esta obra es la única sátira teatral escrita en 1934 en donde Vallejo plasmó sus sentimientos y su punto de vista basados en la realidad política del Perú en los años 30, época y sociedad controversial enmarcada por la lucha contra el poder, por la cual enfatizan tres problemas: político, económicos y sociales. Una parte fue publicada en 1960 y luego de 10 años la publicaron por completo. ¿No te gustaría conocer cuáles fueron los motivos que tuvo Vallejo para escribir esta obra? A continuación te mostraremos, así que acompáñanos. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Nació un 16 de marzo de 1892 en esta bella ciudad. Su padre, don Francisco Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver los conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de dos Santos Mendoza Guerrero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasificaba por grupos, siendo estos: los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo empieza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamanchuco para continuar sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios ingresando a la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar. En 1913, nuevamente remota sus labores universitarios. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su bien intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que se convertiría en el Grupo Norte. En ese mismo año, empieza a trabajar con maestros de primero de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos el conocido escritor Ciro Alegría, al cual cuenta años más tarde que a Vallejo le gustaba. Luego llega una etapa muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre estando en Lima, y el dolor de no poder ir a verla lo desmoraliza. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración y como una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de su madre, el poeta en agonía le dedica estrofas y poemas. A su regreso, Vallejo, al asistir a una fiesta patronal, lo involucran en un problema donde injustamente lo encarcela. Tras una vida de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de ir a Europa, exactamente a París, donde conoce a Georgette Philpott, quien más adelante se convertiría en el pilar de su vida. Un radiante día en la aldea de Taque, en los Andes peruanos, en el interior de una tienducha de los hermanos Colacho, Acidal era un hombre descuidado de su persona y con un lenguaje poco oculto. Cordel llega en el momento en el que su hermano está atendiendo. Se encuentra un poco preocupado por pagar una deuda al tuco cuando llega a sus manos un sobre proveniente del alcalde, Lo cual sorprende viendo en esta parte invitación la salvación a sus problemas y una oportunidad e ingreso a la alta sociedad. Una tarde en el gran bazar de los hermanos Colacho en las minas de oro de Cotaroa, Cordel, vestido contra el frío, aparece de perfil sentado en una oficina.
pequeña pero elegante. Nobo, a quien Cordell castiga reiteradas veces, le ayuda con el negocio. Luego aparece Mr. Tartan, quien exige peones para las minas, a causa de la muerte de Huida y muerte de los Zoras. Seguidamente ingresa el comisario, quien observa y goza de un staff, y a quien le pide que regrese Don Colacho para informarle de la situación de las minas y ofrecerle un puesto en la política de Uturo, para beneficio de la transnacional. Pasado 11 años, la sala de los hermanos Colacho es una espléndida sala en Taque, donde tienen una criada llamada Taya. Por otro lado, Acidal está conversando con Zavala. Él era un hombre blanco de unos 25 años, quien se encargaba de dar la instrucción de cómo comportarse. Al terminar de hablar con él, ingresa Don Rupe, padre de Taya, quien fue llamado por Acidal para que le leyera las hojas de coca, donde hubo problemas, ya que Don Rupe le reclamó porque Taya estaba embarazada, en cual se calmaron, ya que Zavala habló con Acidal. Al final llega de viaje Cordell, quien decide hablar a solas con su hermano sobre la propuesta que le hizo Mr. Kennedy sobre ser presidente. 10 de la noche. Al bajar está cerrado para la clientela. Cordell y Mr. Kennedy toman un par de copas de whisky celebrado por el viaje de Don Colacho. En plena velada tocan la puerta e ingresan a los empleados de la Kivilca Corporation. Estos últimos honran cada vez más al Yankee. Más tarde deciden jugarse a la rosada, siendo el ganador el gerente, mandándolo a llamar para divertirse con ella, a tal punto de embriagarla y abusar sexualmente. En la mañana, Mr. Kennedy despide a Cordell, indicándole las pautas a seguir al llegar a su destino, dando a conocer la mejor muestra de mayor expresión poética del Perú. Podemos observar que Vallejo no estaba de acuerdo con la corrupción y estaba atinando una fuerte crítica hacia la existente corrupción de este momento. Ello se vio reflejado en las malas acciones tomadas de los hermanos Colacho en conjunto a las empresas estadounidenses para llegar al poder, y los cuales tuvieron una repercusión de aceptación negativa en el pueblo, teniendo en cuenta esto con lo que se vive hoy en día. Se puede decir que las acciones de corrupción siguen existiendo y aún son más visibles en diversos momentos de nuestra historia. Esto solo nos demuestra que a lo largo de la historia el pueblo ha sido testigo de tales acciones y que han sido causadas por la falta de información y la no democracia por parte de las personas como los gobernantes del Estado. César Vallejo nos dejó esta cita: saber más nos hará más libres, dando referencia que mientras más sepa la gente a quien vota, menos problemas habrá en el futuro. César Vallejo quiere plasmar lo que un ser humano puede llegar a ser solo por la codicia. Ese deseo de querer más y ese mismo deseo de quererlo todo conlleva a las personas a transformarse en insensibles y ciegas frente al mundo que los rodea. Muchas veces, siquiera sin fijarse en los sentimientos y pesares de otras personas, solamente de ellos mismos. Conclusión. La corrupción es una de las problemáticas que aquejan a nuestra nación, y a través de esta obra teatral, Colacho Hermanos, escrita por nuestro gran Vate Universal, plasma este problema de cuerpo entero, basándose en hechos que le originaron gran indignación. Cabe recalcar que este problema no solo se vive en nuestro país, sino que a nivel mundial se padece de corrupción. Mediante este audiolibro, hemos difundido cómo el abuso del poder es capaz de transgredir los derechos de los demás con finalidad de satisfacer sus necesidades, algo que muchas de nuestras autoridades y ex-autoridades ejecutaron estando al poder. Asimismo, no delegan con justicia y transparencia. Es por ello que toda esta situación no debe pasar desapercibida ante los ojos de la sociedad. Tomar con responsabilidad al elegir a sus autoridades. De la misma manera, saber a quienes brindamos nuestro voto de confianza. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
¿Las autoridades originan la corrupción? ¿O es que la sociedad no elige con responsabilidad a sus autoridades?